Buenas noches, mi nombre es Jefferson Eduardo Calzada Mora, soy estudiante de la UNAT. A continuación voy a dar solución a uno de los puntos pedidos en la guía de física. Me tocó hacer el video sobre la práctica uno, el efecto fotoeléctrico. Tenemos aquí para el punto: realizo la ubicación de la longitud de umbral o corte del simulador realizado el movimiento de la barra de longitud de onda. Veo que si hay desprendimiento de electrones, lo cual me dice qué sucede el efecto fotoeléctrico en una longitud de onda. Entonces vamos al simulador. Empiezo a moverla y a darle la intensidad al 100%, me dice, y empiezo a buscar a, en este caso me tocó a mí el cobre. Entonces verifico aquí, como podemos ver, que entre mayor es la frecuencia, no va a tener ningún desprendimiento. Entonces empezamos a mover hasta que damos, ahí hay desprendimiento. Entonces, como podemos ver, veo que hay desprendimiento de electrones en 263 nanómetros. Los datos, aquí tengo la imagen donde me da los 263 nanómetros. El segundo punto dice calcular la frecuencia umbral o frecuencia de corte. Mi material es el cobre. Para hallar esta frecuencia de corte, utilizo la fórmula que la frecuencia de corte es igual a C, es la constante de velocidad sobre lambda sub z, o sea, la frecuencia de cobre. Tenemos los datos: velocidad de la luz, tenemos la lambda sub z, que es 263 nanómetros o 2.63 a la menos 7 metros. ¿Sí? ¿Eso cómo lo hallamos? Ahorita aquí en el simulador nos dimos cuenta que ahí empieza el desprendimiento de electrones. ¿Cómo sabemos eso? Si le coloco un dígito más, un nanómetro más, ya va a dejar de desprender, ¿sí? O sea, ya no va a haber el efecto fotoeléctrico. Entonces, para ello, mi punto de longitud de onda es 263, para que empiecen a ver, como ustedes lo ven ahí, el desprendimiento de electrones. Entonces, realizo la operación y me da que la frecuencia de corte es 1.140 a la 68 por 10 a la 15 Hz. También podemos ver en el simulador, podemos ver los gráficos, ¿sí? Y aquí podemos ver que efectivamente la frecuencia de corte, la que acabamos de hallar, aquí 1.14, nos viene a dar más o menos ahí donde se ve el puntico azul, más o menos 1.14 por 10 a la 15 Hz. Entonces quiere decir que los cálculos están bien realizados. En el otro punto, nos dice, para hallar la frecuencia de corte, utilicé un valor obtenido del simulador con la longitud de onda. Apliqué la fórmula de frecuencia de corte y obtuve los resultados que se ven tanto físicamente y en las imágenes. El tercer punto me solicita calcular la función de trabajo, sabiendo que la energía está relacionada con la frecuencia de corte o con la de onda de corte. Por lo siguiente, las expresiones de la ecuación de Planck, que tenemos que la frecuencia de corte es igual a la función de trabajo sobre h, donde h es un valor constante. Y entonces aquí tenemos que
la longitud de corte va a ser igual a H por C por la función de trabajo. Entonces tenemos la velocidad de la luz, sabemos que H y C equivalen a 12.40 electrovoltios y nuestra longitud de corte donde empieza a ver el efecto fotoeléctrico es de 263. También sabemos que un electrovoltio equivale a 1.660 a la 22 julios. ¿Qué debemos hacer? Despejamos la ecuación, pasamos la longitud de onda a dividir y la función de trabajo la pasamos a multiplicar. Ahí tenemos, reemplazo los valores y me dice que la función de trabajo me da 7.554 por 10 a la menos 19 julios. Para hallar la función de trabajo teniendo en cuenta los valores ya obtenidos anteriormente, lo que realizo es el despeje de la ecuación de Planck. La función de trabajo, lo cual demuestro que en los cálculos obtenidos posteriormente. Ya como le dije, realicé las respectivas cálculos. Entonces, ilumina el metal con una longitud de onda menor que la del umbral, es decir, con más energía que la requerida para arrancar los electrones. En consecuencia, estos serán más rápidos debido a que los fotones les transmitirán más energía cinética. La energía se conserva, por lo tanto, que llevan fotones se emplea en la parte de arrancar. Entonces aquí tengo la expresión dada por Einstein que se requiere a los fenómenos es que la energía del fotón va a ser la energía máxima por la función de trabajo. Entonces la energía cinética de los electrones desprendidos sería Kmax por la energía del fotón menos la función de trabajo. Entonces, donde la energía del fotón es que HF por la frecuencia sobre o es igual a la... Entonces tenemos la constante de Planck por la frecuencia va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda que ilumina el metal. Entonces tenemos los datos, energía máxima, energía del fotón, función del trabajo. Tenemos la lambda que va a ser menor. Entonces, como dice ahí el experimento, si coloco una lambda menor, se va a poder observar que los protones van a empezar a ir mucho más rápido. ¿Sí? En este caso, yo tomé un valor de 200. Ahí podemos evidenciar que es su cambio o su reflexión al tener menos longitud de onda, es mucho más rápido su energía, entonces por eso empiezan más rápido. Entonces aquí ya tenemos los datos, reemplazo en la ecuación donde la energía máxima va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la lambda, que en este caso la tomé de 200, menos la función de trabajo que me da 4.72 electrovoltios. Entonces tenemos que la energía máxima va a ser 1.48 electrovoltios. Entonces podemos verificar si esos datos son reales. Y aquí podemos aumentar o disminuir. Entonces vamos a aumentar y podemos fijarnos que sí nos da exactamente por ahí el dato en 1.48 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Lo que nos está dando aquí en la gráfica. ¿Cómo hallamos el potencial de frenado? ¿Cuál es el potencial de frenado? Entonces, el potencial que se oponga al movimiento de los fotoelectrones, de modo incluso que los más veloces se vean afectados, que no lleguen al electrodo opuesto. Se denomina como potencial de frenado.
Para saber el potencial debemos colocar el simulador, la batería inversa con el resultado de Kmax negativo, ¿sí? Entonces lo vamos a realizar aquí en el simulador, invierto la batería y vamos a colocar el valor. Punto 48. Podemos ver que tratan de llegar a inclusive los más rápidos, pero aún así no llegan. O sea, mira, ahí se puede ver que tratan y tratan de llegar y no llegan. Entonces ahí es donde vamos a tener el sistema de frenado. Los análisis de los cálculos. Entonces registré los valores. Este fue donde hubo mi valor en longitud de onda, el 263 fue donde empezó el efecto fotoeléctrico y su frecuencia de corte fue 1.140 y la función de trabajo me dio 4,74. Para saber en la parte teórica, aquí tengo el libro donde me dice que su función de trabajo tiene un valor de 4.7 electrovoltios. Entonces calculé el error por el voltaje, el valor teórico sobre el valor experimental y podemos determinar que hay un margen de error de 0.00315. ¿Qué podemos concluir de los resultados? Podemos concluir que el simulador con respecto al porcentaje de errores no es mucho, es muy poco. O sea que nuestros cálculos quedaron bien. Vemos que el valor teórico se asemeja mucho al valor de los cálculos. Entonces hacemos referencia de que nos ha quedado bien el ejercicio. Aquí ya podemos empezar a jugar. Si por ejemplo usted ampliamos, la longitud de onda se van a desaparecer. Entonces invertimos la batería, dejamos esto otra vez en ceros. Y a mayor longitud de onda, menos energía. Por eso no estamos con el efecto fotoeléctrico en el momento. Sabemos ya que 263 empieza a ver, entonces apenas lleguemos a 262, ¿vio? Empiezan a sacar los electrones, o sea que ahí es donde está el efecto fotoeléctrico. Muchas gracias.